Muy buenos días, bienvenido a Caja de Resonancia. Queríamos conversar contigo un poquito cuál es tu mirada o la mirada de la coordinadora de lo que ha sucedido en el paro del 13, 14 y 15. ¿Tú dirías que ha sido un paro masivo, exitoso? ¿Cuál es la particularidad respecto a las movilizaciones anteriores? tema se puede medir de distintas formas, ¿no? Es decir, yo recuerdo hace muchos años, terminado un paro, el ministro de Trabajo salía e informaba cuántas personas habían ido a trabajar, cuántas no, ¿no? Pero en este caso se trata de una movilización nacional que a juicio nuestro ha tenido por lo menos en 6 regiones una presencia muy importante, particularmente Cusco, Puno y algunas otras regiones de Apurímac, lo mismo que en menor medida, digamos, en Arequipa, ¿no? Y bueno, importante las movilizaciones en el norte, particularmente en Chiclayo, Trujillo, Piura. Entonces ha sido una jornada de protesta, a nuestro juicio, bastante importante, bastante intensa. En Lima la paralización ha sido bastante sentida, puesto que si bien es cierto, las empresas de transporte no han dicho que no van a paralizar. Sin embargo, los transportistas, o sea, los que manejan los carros, ellos sí no han ido a trabajar, entonces sí se ha sentido, digamos, la falta de movilidad, como en los 2 paros anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que ahora la contrapartida es la siguiente, ¿no? Es decir, tanto el Congreso como el Ejecutivo no responden a esa demanda, simplemente dejan que se produzca y mandan a la policía a tratar de controlar a los manifestantes, y no hay ningún diálogo, no hay ninguna acción, digamos, en el sentido de querer, como valga la redundancia, dialogar a fin de encontrar puntos en común, ¿no? Claro, por lo menos dar una respuesta, una señal o algo, ¿no? Miguel, en cuanto a la representación, ¿cuáles dirías tú que son los gremios, agrupaciones que han estado más presentes en estas movilizaciones? Mira, ahí sí el tema es bastante diverso, es decir, uno no puede decir, por ejemplo, como antes decíamos, ¿no? Acá está el SUTEP y está entonces Patria Roja, qué sé yo, ¿no? Ha sido muy diversa. En Lima, por ejemplo, se han notado los puntos de concentración bastante disímiles, es decir, también cambiando de un día para otro. Primero era la Plaza San Martín, después había otra agrupación en la Plaza 2 de Mayo, después en el Palacio de Justicia, en la Peruanidad, es decir, han habido diversos sectores y, como algunos señalan, malestares que se expresan, digamos, en la movilización, ¿no? Es decir, por ejemplo, digamos, hay una movilización no muy grande, pero importante en el sentido de que era la movilización de un APEC alternativo, ¿no? Desde el ámbito social, ¿no? Claro. Sin embargo, como digo, todo esto no se ha podido, no ha tenido un camino común, es decir, algunos han marchado hacia el Congreso, otros han marchado hacia el lugar donde se estaba realizando la APEC. Había un grupo que se ha concentrado hasta ayer, ¿no? En torno a eso. Es decir, yo creo que el tema de la dispersión es un elemento fundamental, y lo que en alguna vez se llamó la alianza paniagüista, es decir, un sector del centro con un sector importante de la izquierda, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, que esta izquierda ligada a Perú Libre critica la presencia del cardenal Barreto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, Claro. eso, a mi juicio, está ya licuado,
¿no? Y la posibilidad de un frente amplio es bastante complicado, ¿no? Miguel, ahora, se ha planteado un paro de 3 días. Muchos dijeron que eso era una locura. ¿Tú dirías que en los 3 días se ha podido sostener la movilización? ¿Ha ido creciendo? ¿O más bien hubo un momento en que todos salieron y después fue bajando? ¿Cómo ha sido el devenir de la movilización durante los 3 días? Yo creo que el día miércoles, el día 13, ha sido el momento más importante, donde las regiones que se incorporaron al paro, Ayacucho también, se movilizó, ¿no? Ese ha sido el día fundamental. Los días posteriores han continuado las movilizaciones hasta ayer, pero ya bastante focalizadas, ¿no? Y bajo un entendimiento propio de lo que querían las personas que estaban allí, ¿no? Un grupo importante de gente de Juliaca ha venido a Lima junto con los familiares, ¿no? Y ese es el sector, digamos, que ha estado hasta estos días movilizándose, y se ha producido, pues, inclusive la detención de algunos dirigentes, en algunos casos de manera muy complicada, es decir, subiéndolos a un auto particular, recordándonos épocas que ya no quisiéramos recordar, pero Eso, ha habido eso es. muchos eventos de violación de derechos humanos, detenciones fuera de la ley. Y sí, bastantes, por ejemplo, solo para esta narrativa, pues, de la presencia de grupos subversivos, etcétera, ha continuado. Por ejemplo, el día jueves, un grupo de estudiantes sanmarquinos que estaban con bombos y cosas para la protesta fueron intervenidos, les quitaron todo, y el ministro Santibáñez hasta el mediodía o hasta la tarde decía que habían encontrado gente con armas, etcétera, cuando todas estas personas ya estaban libres, ¿no? Entonces, no era absolutamente cierto, pero como digo, la narrativa esta de terruquear, criminalizar, ha seguido presente en las acciones del gobierno, y como la mejor arma, pues, para tratar de disuadir a las personas que quisieran incorporarse a estas movilizaciones, ¿no? Claro. Pero yo creo que en términos generales ha sido un momento importante. He visto esta mañana una banderola, creo que representa a muchos peruanos, que decía bienvenido a PEC, Dina asesina, ¿no? O sea, más o menos ese es el sentido de mucha gente, ¿no? O sea, es decir, si... A propósito de APEC, Miguel, y ya para ir cerrando, ¿cómo crees que ha sido la repercusión internacional? Porque en medio de la movilización efectivamente estaba APEC y estaba el foro social alternativo a APEC, ¿no? Digamos. ¿Qué crees que ha pasado a nivel internacional con la protesta y la movilización social que ha habido en estos días? Yo, como he escuchado parte del editorial vuestro, yo creo que todo el mundo se ha enterado, sabe lo que ha pasado en el Perú y lo que viene pasando en el Perú. Ahora, para estos sectores de APEC, como lo ha explicado el embajador Rodríguez Cuadros, este es un espacio de negociación, es decir, como que dice, pues, los estados plantean business, negocios son negocios, ¿no es cierto? Claro. Y no les interesa mucho lo que suceda políticamente en el Perú, cosa que obviamente tampoco es cierta, porque ellos saben que necesitan seguridad jurídica, etcétera, para implementar negocios sostenibles, ¿no? Con un país. Yo creo que eso está claro. También es que está claro una vocación del empresariado nacional por ir a negociar con países que no tienen mucho respeto a los derechos humanos, o que no les interesa mucho, ¿no? Como son los países asiáticos, particularmente la China, ¿no? Rusia, ¿no? Entonces, creo yo que eso es las cosas que se irán presentando, ¿no? Yo recuerdo cuando Dina Boluarte viajó a la China y regresó, y un empresario le dijo con todas sus letras, ¿no? Ahí no hay tanto problema con los derechos humanos y con el medio ambiente, etcétera. Entonces, que eso TLC con los países de Europa
sí importan, ¿no? Ya la democracia, particularmente con la Unión Europea y la democracia, etcétera, claro, ¿no? ya la democracia ni siquiera se respeta en sus formas más elementales. Miguel Hugo, Efectivamente. muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo y haber estado con nosotros en Caja de Resonancia. No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo y hasta otra oportunidad.